Hola, muy buenas. Es un placer daros la bienvenida para el Congreso Co-Crea tu Destino, donde vamos a hablar de las energías del 2025, 2026 y también de nuestra carta natal, de una forma empoderadora, que no somos títeres de los planetas, sino que podemos tomar acción con ellos. Y hoy tengo el placer de estar con Gaitán, que es astróloga, politóloga y explora los arquetipos femeninos. Y con esta exploración de los arquetipos femeninos vamos a bucear en Lilith y en la carta natal, ¿no? Entonces, bienvenida y gracias por decir que sí. Hola Mar, hola a todas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de participar y compartirles algo de la investigación de Lilith. Así que cuando quieras, Mar, arrancamos. Yo voy a estar tomando mate. Estupendo, muy argentino, ¿no? Es que no puede Por faltar. supuesto, no me puedo escapar. Pues empezamos directas, ¿no? Entonces, cuéntanos del arquetipo de Lilith y de cómo se expresa en nuestra carta natal. Bien, bueno, yo creo que en la astrología en general, pero más en particular con el arquetipo de Lilith, creo que es fundamental indagar en los mitos, porque a veces, si no, lo que pasa con la astrología es que no entendemos bien de dónde nacen las explicaciones, parece como si fuera algo que lo inventó la astróloga de turno. Entonces, en el mito de Lilith hay varias versiones, creo que podríamos resumirlo en que es la primera mujer de Adán, de la que no se habla mucho, como si fuera una suerte de ancestra que quedó oculta, sobre la que hay muchos relatos, hay mentiras, hay secretos, y creo que ese es un nivel de interpretación interesante sobre Lilith también. Y lo que sucede es que hay varias fuentes de conflicto con Adán y por eso es expulsada del paraíso. Una de las razones por las que ella es expulsada del jardín del Edén es que al parecer ella quería tener sexo arriba de él, porque de ese modo le resultaba mucho más fácil llegar al orgasmo y Adán quería siempre hacer la posición del misionero. Y ella al parecer se enoja y dice, bueno, chao, me voy. Pues, pone sus cositas en una maleta y se va. Las otras versiones son un poco más complejas y más dark, vamos a decir. Hay una versión que sostiene que ella fue abusada por Adán y que por ese motivo se va indignada del paraíso. Esto aparece en, vamos a decir, en la mitología judía, podríamos llamarlo en estos términos, pero también lo podemos encontrar en los mitos de Grecia y Roma. Personajes masculinos abusando, violando a mujeres no es una novedad y yo por mi formación en ciencias sociales trabajo con una línea de investigación, vamos a decir, que sostiene que los mitos dan cuenta de algo que está sucediendo en el mundo real, por decirlo de algún modo, ¿no? Como el relato simbólico lo que hace es sostener o darle coherencia simbólica a una práctica que tiene un sentido para los seres humanos comunes y corrientes. La otra versión de por qué Lilith es expulsada del paraíso es que ella llama a Dios Padre por su nombre, lo trata como un igual. Y acá hay que abrir un poco la explicación porque si no, no se entiende. Pensemos, por un lado, en que em, Yahvé, este es uno de los nombres más conocidos de Dios, eh, cumplía una función de autoridad, era una suerte de Saturno, vamos a decir. Y Lilith, de algún modo, lo que hace es rechazar esa jerarquía al llamarlo por su nombre. Entonces, a partir de eso sucede el conflicto y es expulsada del paraíso. Y acá me gustaría abrir un poco qué era lo que estaba pasando en ese momento en esta zona de Medio Oriente, que es donde nace el mito, que es que ahí existían culturas matrifocales, culturas centradas en las mujeres, vamos a decir, y en una deidad femenina, en una gran diosa mujer, y esa gran diosa mujer tenía distintos rostros. Esto de las culturas matrifocales no solo está presente en Medio Oriente, sino que está presente también en Europa, más específicamente en el Mediterráneo, ¿sí? Lo que empieza a pasar en un momento histórico que yo considero que coincide con el comienzo de la era de Aries, es que empiezan a llegar pueblos guerreros a la zona de Europa, pero también a Medio Oriente, y vienen con otros dioses, con dioses varones, dioses guerreros, dioses que viven en el cielo.
Para la religión de la diosa y para estas culturas matrifocales, la diosa vivía en todo lo que existe, en la naturaleza y en algunos animales en particular. Los felinos, las serpientes, los búhos, pero también los pájaros, las mariposas. Había una visión de lo divino como inmanente en todo lo que existe. Los pueblos guerreros vienen con una visión de trascendente, vamos a decir. La divinidad está en el cielo y eso es algo que está presente en la mitología de Grecia y de Roma, pero que después se consolida en el judaísmo y en el catolicismo. Entonces, y vuelvo al mito de Lilith para que se entienda, entonces cuando Lilith llama a Dios Padre por su nombre, en realidad ella se está revelando a la imposición de estas nuevas deidades, de este nuevo Dios. De algún modo, cuando ella termina siendo expulsada del paraíso, también nos está hablando de la expulsión de las culturas matrifocales. Yo trabajo con esta línea, como les decía antes, que sostiene que eso que sucede en los mitos está sucediendo en la realidad. ¿Me expliqué bien, Mar? Totalmente, sí, 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 sí. Sí, además que es muy interesante, ¿no? Porque en los mitos de Grecia y Roma también se habla mucho de esa guerra entre los dioses del Olimpo y los gigantes, las furias, ¿no? Es como una energía mucho más salvaje de la naturaleza e incluso también en el mito de Inanna que aparece Lilith de Sumeria, también Inanna es como que quiere expulsar a Lilith. Entonces es muy interesante porque habla ahí, tengo el libro ahí, ¿no? Pero lo puedo dejar en comentarios abajo del vídeo. Y es como que Inanna quiere expulsar, un femenino quiere expulsar al otro femenino que está dentro del árbol de su jardín y que es una serpiente. Entonces es muy interesante como hay una incorporación de una feminidad mucho más suave que la naturaleza salvajada y que es algo que también vemos en el mito después de Adán y Eva. Entonces Claro, es muy interesante porque claro, todas estas culturas matrifocales era una naturaleza salvaje, no domesticada por el claro. ser humano. Claro, exactamente. Lilith es como la hermana gemela de Inanna, es como Erexkigal. Se Mm. parece bastante a ella, tiene este costado rebelde y queda muy mal vista por la sociedad. Y esto me parece como muy interesante también porque si bien en nuestra astrología, que podríamos llamar occidental, tropical, bueno, le podríamos poner distintos nombres, en general siempre trabajamos con mitos de Grecia y Roma y algunas personas pueden estar preguntándose por qué vamos a tomar un mito de Medio Oriente, porque este es sobre todo un mito judío que después se despliega en nuestra cultura occidental. Y yo creo que la explicación ahí es geográfica, ¿no? Grecia y Roma no estaban separadas de Medio Oriente. Piensen, y para eso las invito a las personas que estén escuchando esto a ver un mapa, si es que no lo tienen tan presente. Y fíjense que Grecia y Roma están a una distancia muy cercana de lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, Jordania. Entonces eran pueblos que comerciaban y en el comercio sucede el intercambio cultural. No solamente sucede el intercambio de bienes y servicios, también hay ahí una transferencia cultural. Entonces, por eso después en nuestra astrología vamos a trabajar con el mito de Lilith y va a tener un sentido. Sí, además que tiene mucho sentido ir a fuentes más antiguas, por ejemplo, Egipto también, porque al final Grecia y Roma mucho bebió de Egipto y todo el Mediterráneo, había muchísimo comercio, como decías, porque incluso en Egipto se ve esa transformación del Egipto más antiguo, en la que se veneraba más a Hathor, que es más el placer femenino, la danza, una espiritualidad que es carne, que no está en el cielo, sino que es Eso, cielo y tierra, ¿no? Y se ve la transformación también a una diosa como más suave, que es Mamá, ¿no? Isis, que es una diosa maravillosa, pero que ya hay como esa transformación, ¿no? De una más soberana que no es que no necesite del masculino, pero que es fértil en sí misma, ¿no? A la madre de... que se convierte más como en esposa de también, ¿no? Es como que no tiene esa energía tan independiente
de la Exacto. antigua. Entonces, claro, es como volver hacia atrás para entender qué es lo que nos está pasando dentro. Exactamente, sí. Lilith también podría ser pensada como una versión de Medio Oriente de Sekhmet, que es esta diosa egipcia, la leona. De hecho, es una leona a la que le tenían mucho miedo, que la adoraban, pero también respeto, porque sabían que se podía poner intensa y que era difícil de detener en ese caso. Pero hay paralelismos entre la figura de Lilith y, por ejemplo, Sekhmet, o podríamos pensar en un vínculo con Medusa de la mitología de Grecia, o podríamos pensar en un vínculo con Kali de la mitología hindú. Bueno, Lilith es un femenino que es salvaje y a mí me gusta decirle monstruoso, no porque lo sea en sí mismo, sino porque cada cultura establece lo que es normal y lo que queda por fuera de la norma. Y eso que queda por fuera de la norma recibe el atributo de monstruoso. Entonces, Lilith tiene esta cualidad, por eso cuando nos encontramos con la literatura escrita en torno a Lilith, tanto en la astrología como en novelas, cuentos, relatos, etcétera, vamos a ver que mmm, da miedo muchas veces. Lo que nunca se dice es por qué da miedo, o por qué está enojada, o por qué le tenemos que tener miedo. Y bueno, tiene sus motivos para estar enojada, y eso es lo que me parece interesante remarcar en torno a la figura de Lilith. Eh, Ahora, llevándolo al terreno de la astrología y de la carta natal, me encanta que empiece a aparecer el gatito, Claro, porque no se le ve el rabo solo. porque Lilith y gatitos van de la mano. Ay, hermoso. Bueno, eh, en la carta natal, Lilith es el punto en la órbita de la Luna el más alejado. Entonces, si la Luna en la carta natal nos va a hablar del vínculo con nuestra madre, los años de la primera infancia, vamos a decir, y la información que es consciente en nuestra familia de origen, Lilith nos va a hablar de un legado que es inconsciente y que muchas veces tiene que ver con experiencias que vivieron nuestras ancestras, vamos a decir, bisabuela, tatarabuela, tía abuela, como todos esos personajes de los que habitualmente no tenemos demasiada información. Y es una información que quedó oculta, que quedó secreta. ¿Por qué quedó oculta y secreta? Y porque por alguna razón esa información es incómoda para el sistema familiar al que pertenecemos. Entonces, la luna de la carta natal habla de algo que sabemos, que podemos registrar en nuestra experiencia de vida. Lilith en la carta natal nos va a hablar de algo que sospechamos, de algo que sentimos que está ahí, algo que no se dice, que muchas veces es incluso un secreto a voces, pero que hay que buscarlo, hay que hacer una suerte de búsqueda del tesoro para que la información de Lilith aparezca en la historia de nuestra familia. A mí me parece que es muy importante hacer ese relato. ¿Por qué? O hacer ese trabajo arqueológico, si se quiere, con nuestra historia familiar, porque muchas veces tenemos enojos que no sabemos de dónde vienen, que son excesivos para las situaciones que atravesamos, o bien, porque no son solamente enojos, también heredamos deseos, deseos de nuestras ancestras que no pudieron vivir. Y Lilith nos va a hablar en buena medida de esa expresión. ¿Dónde tenés Lilith, Mar? Escorpio. Ah, y vos tenés una carta muy ariana, ¿no? También. Sí, 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 muy Aries, muy cardinal. O sea, tengo la luna en Capricornio, es muy cardinal y Ah, compartimos luna en Capricornio. claro, ahí la exploración, ¿no? Del pasado y de los arquetipos del pasado y retornar al origen realmente, ¿no? Es como realmente ir a una historia oral. Y esta parte es muy importante, que la escritura es una maravilla, pero ha rigidizado el conocimiento femenino que naturalmente es oral. Y en las Mm, mujeres es como que se nos ha silenciado y en el femenino dentro de los hombres, ¿no? Esa conexión natural que tenemos con recibir la información. No porque la hemos aprendido en un libro, sino porque estamos abiertas a recibirla, ¿no? Entonces, a mí me parece que Lilith también habla mucho de ese poder de confiar en tu propio instinto
y de saber hacia dónde ir, no porque sea lógico, sino porque tu propio cuerpo te lo está indicando y cómo confiar en ese poder femenino, ¿no? También em, esos secretos o la vergüenza o la culpa son energías que reprimen muchísima energía sexual, creadora, que cuando realmente simplemente decimos la verdad, es como que se abren las compuertas, ¿no? Y, y nuestra energía Kundalini pues puede mover nuestra vida. Me parece que ahí con Lilith muchas veces se habla solamente de la rabia, del enfado, y es como al final Claro, es liberación. Cuando sí. hacemos el proceso de decir, ¿y qué nos está diciendo esta rabia? ¿Qué nos está diciendo este secreto, o esta vergüenza o esta culpa? Me parece muy interesante eso que decías porque cuando estaba haciendo la investigación sobre Lilith me encontraba que todo el énfasis estaba puesto en la rabia y en el enojo. Y por supuesto que es una dimensión del arquetipo lilithiano y que cuando se activa en nuestra carta natal muchas veces aparece un gran enojo y no sabemos bien por qué es muchas veces. Yo creo que tiene que ver con esta carga de enojos heredados. Eh, pero hay otras dimensiones en torno a lo lilithiano. Una es la expresión, vamos a decir, orgánica, fluida de la sexualidad y del deseo. Y después hay otra que a mí me interesa por lo que vino después a partir de Lilith, que son mis investigaciones en teología y en la religión de la diosa, en el primer cristianismo, etcétera, que es que hay una dimensión de lo lilithiano que está muy asociada a la figura de la mística. ¿Quién es la mística? La que tiene una vivencia directa de Dios, la que no necesita de intermediarios, la que no va a seguir las normas y los patrones de las instituciones religiosas. Pensemos que además, sobre todo en el catolicismo, quienes ocupan los lugares de comunicación con Dios, de puentes, son varones siempre. No hay, prácticamente no hay mujeres que estén ocupando lugares de liderazgo. Tal vez eso en algún momento suceda, ahora no. Entonces, lo lilitiano refiere a esta capacidad para conectar con lo divino de manera directa. Por eso, Lilith es echada del paraíso, porque llama a Dios Padre por su nombre. De eso estamos hablando cuando hacemos referencia a esa dimensión del mito. La vivencia directa de Dios es una vivencia que es corporal. Por eso nos vamos a encontrar con el arquetipo lilitiano muy potente entre, por ejemplo, quienes se dedican al tantra, ¿no? Mm. Normalmente son personas que tienen una Lilith angular o tienen a Lilith, qué sé yo, en conjunción al Sol, la Luna, como podemos ir rastreando algunas pistas. También podemos encontrar una Lilith poderosa entre quienes se dedican a algún tipo de activismo o militancia en torno a la sexualidad. Normalmente las feministas, las lesbianas, como todas ellas que le ponen el cuerpo a esos proyectos políticos, vamos a decir, tienen una Lilith poderosa también. Y lo otro que vos traías, Mar, yo creo que cuando arrastramos la vida de las ancestras muchas veces nos encontramos con que ellas quedaron frustradas en sus deseos de estudiar. Entonces, si bien lo lilitiano refiere más bien a una dimensión salvaje, animal, sexual, también nos vamos a encontrar con algunas versiones de Lilith, tal vez unas Lilith de aire, por ejemplo, una Lilith en Sagitario, que tiene el deseo frustrado de las ancestras por estudiar o meterse en la universidad. Y después, investigando en las cartas de algunas académicas, vamos a ver que muchas veces tienen Lilith de aire y cómo funcionan esos personajes que son muy incómodos para la ciencia, para la política, para áreas de investigación y traen hipótesis de trabajo que contradicen eso que se viene diciendo hace muchísimo tiempo. Entonces quedan como las locas de la academia, vamos a decir, la loca de la universidad. Bueno, son Liliths también. Mm. De hecho, creo que eso sería muy interesante, ¿no? Ver por elemento qué es lo que puede activarse con Lilith sobre todo en los elementos, ¿no? Estabas mencionando aire, que puede ser más académico, traer voz
a una forma diferente, más ancestral realmente, no a ese recuerdo de cómo se conecta con el femenino, pero me encantaría que hablaras un poquito, ¿no? De cómo sientes que se puede expresar de esa manera en los cuatro elementos. Bien, vamos, arranquemos con el fuego, que es el primero, y así nos ayuda a ordenarnos también, que si no es como, quiero decir un montón de cosas y me De todos. disperso. Y todavía la telepatía no la tenemos 100%, hay que usar el lenguaje. Mira, con Urano en Géminis y Plutón en Acuario, yo creo que vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a estar potenciando nuestras capacidades telepáticas. Bueno, el fuego, yo creo que si lo pensamos a nivel ancestral, tiene que ver con mujeres que tal vez tuvieron que ocupar lugares satelitales respecto a los varones de sus familias, ¿no? Como la mujer de, la hija de, la hermana de, que eso también lo podemos ver en las mitologías, ¿no? Como, es como si las mujeres hubiesen perdido su derecho a la identidad por sí mismas. Siempre en nuestra forma de organización en la que vivimos, siempre nuestra identidad depende de que haya un varón que nos dé entidad. Entonces puede haber quedado para las Lilith de fuego mucho enojo por no poder ocupar lugares de liderazgo. Muchas veces también lo que he visto es que se da una situación en la que, por ejemplo, fueron mujeres creadoras, artistas o incluso pioneras en lo que sea que estuvieran haciendo, pero no pudieron publicar esas investigaciones o esas creaciones con sus nombres. Esto es algo muy habitual en el pasado y tuvieron que poner su nombre de varón, etcétera. Entonces hay algo respecto a las Lilith de fuego que tiene que ver con este registro de ser una personalidad visible. Entonces la persona que tiene Lilith de fuego va a tener una ambivalencia, ¿no? Como que por un lado va a desear mostrarse, va a desear ser visible, pero a su vez le va a generar mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque en un sentido tiene un registro muy primitivo y ancestral de que si se expone va a ser muy criticada o va a ser como una memoria muy, muy, muy primitiva de va a ser apedreada, ¿no? Entonces hay todo un tema respecto a las Lilith de fuego en torno a la exposición y por supuesto, por decirlo de manera genérica, a vivir el propio deseo, sea cual sea ese deseo. Mm. Y lógicamente hay un costado muy aguerrido también en las Lilith de fuego. Ujú. Claro, aquí tenemos mucho a las activistas, ¿no? A la que realmente hay Exacto. esta acción. Exacto, sí. Lo otro que quería decir, y me sirve que tengas una carta muy ariana, porque viene a colación de esto, es que cuando tenemos en nuestra carta natal, vamos a decir en Sol, ascendente, Luna, energía de Aries, energía de Escorpio, energía de Capricornio, de Acuario, y podríamos decir incluso de Virgo, en alguno de esos tres, Sol, Luna, ascendente, ya va a haber una resonancia con el arquetipo de Lilith, independientemente de dónde tengamos a la Lilith de nuestra carta natal. Sí. Sí, porque también son energías que se han reprimido muchísimo, ¿no? Y entonces es Exacto. parte de lo que vamos a vivir, además de lo que estamos hablando a nivel natal, con la energía que tenemos en este año de tanta activación en Aries, que es tu deseo de ser un ser independiente, que realmente es libre y soberano de su vida. Y, y Lilith entrando en Escorpio, todo esto lo vamos a ver, tengamos donde tengamos a nuestra Lilith natal. Exactamente, sí. Ahora vamos con el elemento tierra. Respecto al elemento tierra pueden haberse dado distintas cuestiones a nivel ancestral, algunas que son como muy extrañas para nosotras incluso al día de hoy, pero muchas veces las mujeres, por ejemplo, no tenían acceso a la salud, eran como si se enfermaban, bueno, que se curen solas, como sobre todo si vivían en pueblos muy alejados de ciudades, etcétera. Entonces puede haber quedado un enojo por eso. También respecto a la comida, muchas veces se daba en distintos pueblos que el mejor plato de comida era para los varones y las mujeres comían las sobras. Entonces hay todo un tema en torno a la alimentación y el cuerpo. Y los otros problemas que pueden haber sucedido a nivel ancestral tienen que ver con el derecho a las herencias. Las mujeres no podían heredar
y cuando podían heredar, muchas veces los otros miembros de la familia les robaban su herencia. Entonces puede haber como problemas en torno a la economía y deseos muy fuertes en torno a la independencia económica. Y lo otro que está muy asociado a las Lilith en tierra tiene que ver con el vínculo con los animales y con la tierra, vamos a decir. Y voy a traer un ejemplo de la Edad Media, pero que igual aplica a nuestro contexto actual. Las mujeres en la Edad Media, las que eran acusadas de brujas, incluso las que eran brujas, pero bueno, no importa porque en ese momento todas eran perseguidas, muchas veces eran asesinadas junto a sus animales. Incluso al día de hoy, en los lugares donde hay violencia de género, en las familias, en los hogares donde hay violencia de género, normalmente también hay violencia con los animales. Es como, son violencias que están equiparadas. De esto hay cantidad estadística. Entonces, puede haber todo un tema en torno a los animales para esas Lilith de tierra. Puede ser a nivel ancestral o incluso al día de hoy. Como un poco la línea de investigación que yo sigo es que las que son activistas por los derechos de los animales normalmente tienen una Lilith potente también. Ujú. Y en esta imagen del mito de Lilith viviendo en el jardín del Edén, bueno, en ese jardín del Edén vivía en conexión, vamos a decir, con la naturaleza. Ella era una más en este ordenamiento, no estaba por fuera de la naturaleza, ella es parte de la naturaleza. Así que todo lo que esté vinculado al alimento, la economía, el cuerpo, el territorio, los animales, va a estar muy asociado a las Lilith de tierra. Para las Lilith de aire, creo que uno de los temas fundamentales tiene que ver con la salud mental, que también es un tema como bastante polémico y difícil de abordar entre las mujeres. Muchas veces nos encontramos, sí, la tía abuela estaba loca, sí, como que como todas esas problemáticas se convirtieron en secretos en nuestras familias y puede haber algo de eso al día de hoy, ¿no? Creo también que todo esto que se empieza a mencionar muchísimo más en el último tiempo respecto a la neurodivergencia está muy asociado a las Lilith de aire, que son básicamente estructuras psíquicas, sistemas nerviosos que necesitan procesar la información de otro modo, en otro tiempo también, ¿no? Entonces puede ser que algo de eso venga de las ancestras. Lo otro que puede aparecer en torno a las Lilith de aire es un rechazo a las formas más tradicionales de generar vínculos, ¿no? Como que puede haber exploración poliamorosa, de vínculos abiertos o simplemente como, no sé, yo vivo en esta casa y mi pareja vive en otra casa. También puede ser, ¿no? Pero las Lilith de aire necesitan mucho movimiento y mucha libertad en sus vínculos, incluso el día de hoy, y puede ser que ese sea un deseo de las ancestras también, un deseo heredado. Pues no solo heredamos enojos, también heredamos deseos, ¿no? Eh, y como les decía antes, también puede haber Lilith de aire que traen investigaciones que son muy incómodas, ¿no? Al interior de ámbitos académicos, las que vienen con teorías muy disruptivas. Por ejemplo, yo antes les contaba esta investigación sobre las culturas matrifocales, la religión de la diosa, etcétera. La que desarrolla esta investigación es una arqueóloga que se llama Marija Gimbutas, que escribió mucho en torno a esto. Y cuando ella empieza a hablar de las culturas matrifocales, obvio, quedó como una loca al interior de ámbitos académicos. Bueno, esto es una forma de ser Lilith de aire también. Claro, además es darle voz a algo que sabes que está ahí, ¿no? Pero es como que no tienes evidencia, pero al final la liberación con Lili viene cuando seguimos ese deseo, ¿no? Es decir, porque tienes dos Exacto. opciones, quedarte en el ojo eternamente y como echarle culpa a los demás de que siempre te dicen loca y decir, vale, soy loca, lo hago igualmente, ¿no? Exacto. Es muy ariano tu consejo, me Ya. encanta. Es que al final Sí, ahí es donde está la... Nadie, no le vamos a gustar a todo el mundo.
Y, y ahora estamos en tiempos de realmente romper moldes, no nos vale lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, esos enojos normalmente nos muestran el camino de lo que desde dentro queremos. Pero claro, si lo seguimos reprimiendo, sale por otro lado. Exactamente. Y muchas veces lo que pasa cuando no vivimos la Lilith de nuestra carta natal es que lo proyectamos. Entonces lo proyectamos y nos molestan esas otras personas que sí le dan curso a su deseo, que sí hacen lo que tienen ganas de hacer. Entonces ahí nos empieza a generar como celos, envidias, etcétera. Si no estuviera ese mecanismo de proyección activo y alguien hace algo que no nos gusta, no le damos atención directamente. Si no nos resuena, es como directamente, es como, "Oh, mira qué cosa más rara, ya está." Y No seguís hay, no con hay- tu vida. no hay un Claro, vínculo con esa energía, sí, sí. exactamente. Y Eso, además, ay, perdón, no, en aire me parece muy interesante que hay mucha, bueno, en todos, ¿no? Pero esa parte creativa de Lilith es muy interesante porque era madre de miles de monstruos. Cuando fue expulsada, ¿no? Es como empezó ahí a procrear a lo loco me y al encanta eso. final, cuando la liberamos, resurge nuestra creatividad, resurge eso que desde dentro quiere venir a través de nosotras. Me encanta eso que traes, porque tiene esta gran creatividad que vos decís, y también las personas que tienen el arquetipo Lilith van a poder muchas veces acoger a otros monstruos, a otras personas que sienten que no encajan en la sociedad. Porque Lilith en su expulsión del paraíso tiene un primer momento de soledad, hasta que encuentra, vamos a decir, a los demonios del Mar Rojo, pero tiene que ver con encontrar a otros que son freaks como nosotras, hasta que encuentra con quién armar aquelarre, vamos a decir. Tiene que Y ver con aquí eso. estamos, ¿no? Aquí estamos, exactamente. Y la que la además cada vez va a ser más normal, va a ser más la niña, ¿no? Exacto. Entonces cada vez hay más ese despertar y en la voz hay mucha activación en general en toda la mujer. Entonces, tengamos o no a Lilith en aire, ese expresar realmente nuestra verdad para casi todas las mujeres es clave. Y hay siempre como un bloqueo aquí, ¿no? A la hora de hacerlo. Sí, totalmente. Entiendo que el chakra de la garganta está conectado al chakra sexual, así que hay un Mm. vínculo ahí también. Sí, re. Bueno, y vamos a las Lilith de agua. Las Lilith de agua puede ser que haya habido a nivel ancestral también temas de salud mental, pero más específicamente depresiones, puede ser, y o consumo de sustancias. Normalmente cuando nos metemos en ese tema a nivel ancestral nos vamos a encontrar con alcohol y nos vamos a encontrar con fármacos, pero que son formas de lidiar con vidas que son muy opresivas en un sentido. Y esto en la década del 50 más o menos hubo un boom dentro de la industria farmacéutica de recetarle a las mujeres fármaco, 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 fármaco. Y tenía que ver con esto, con mujeres que no podían desplegarse y vivir su individualidad, entonces se sentían deprimidas, lógicamente. Y esas personas quedaron ocultas dentro del relato familiar. Estoy hablando de la década del 50, pero podemos ir más atrás también. Entonces, puede ser que haya como cierta incomodidad o cierto dolor frente a cómo se da el mundo, a cómo sucede el mundo, porque la verdad es que vivimos en un mundo muy cruel y las Lilith de agua pueden llegar a tener como una gran sensibilidad con eso. Lo otro que veo en torno a las Lilith de agua, y esto aplica sobre todo para Lilith en Escorpio, que la vamos a tener este año, es que puede ser que tengamos literalmente ancestras brujas, literalmente. ¿A qué me refiero con brujas? Me refiero al sentido más tradicional de la bruja, la que tiene visiones, la que tiene sueños premonitorios, la que puede leer el tarot, la que lee la palma de la mano. Me refiero sobre todo a eso que llamamos mancias, ¿no? Y que muchas veces esas vivencias que tenían las ancestras quedaron ocultas porque eran las locas de la familia o porque no querían, y esto es como un poco como el mito de Cassandra,
no querían que ellas dijeran lo que veían, porque traían información que era incómoda también. Entonces, bueno, yo creo que este año con Lilith en Escorpio, que va a estar activa durante buena parte del año, porque Lilith está 9 meses en cada signo, entonces es una suerte de puente entre lo personal y lo colectivo. Entonces pensemos primero o prestemos atención a qué es lo que va a pasar con todo el movimiento de mujeres, de disidencias sexuales a lo largo del año. Veamos también en nuestras vidas personales qué sucede respecto a todas estas capacidades para ver más allá. Las Lilith de agua son mediums en términos generales, las que tienen la capacidad para comunicarse con los otros que son excluidos. Por eso, lógicamente, aparece la comunicación con los muertos también. Y en general, por lo que yo he visto, hubo un boom de la mediumnidad durante el tiempo de confinamiento. ¿Por qué? Y porque la muerte estaba por todos lados. Siempre que hay un boom de la mediumnidad, de los movimientos espiritistas, etcétera, tiene que ver con una forma de comunicarse con todos esos que están muriendo. Normalmente son momentos donde hay mucha muerte dando vueltas. Entonces, veamos a ver qué pasa a lo largo de este año. No sé cómo lo ves vos, Mar. Mm. Claro, es que además con el contexto general de todo lo que se mueve, es muy interesante que en ese tiempo esté Lilith en Escorpio y es como también, a mí me parece que nos va a ayudar mucho a ir a la sombra de la sociedad, aún más, ¿no? Es decir, qué partes no hemos aceptado y que están sucediendo, ¿no? Y qué partes no hemos expulsado de la sociedad a muchos niveles. Entonces, ese sentir, no hay una separación entre un ser humano, da igual que la persona esté sufriendo en tu país o al otro lado del mundo. Sigue siendo parte del entretejido colectivo, ¿no? Entonces es como esa reconexión con esa parte expulsada que con todo lo que está pasando, pues tiene mucho sentido, ¿no? De que hay muchas sombras en el sistema que necesitan salir a la luz, mucho más de lo que ya han hecho. Y después confiar en nuestra conexión con lo que sabemos. Es como si sientes y percibes que la persona que te está hablando te está diciendo una cosa, pero tú energéticamente sabes que es lo opuesto, pues confía en tu intuición, porque al final es como todas estas trampas o estafas, porque además ahora mismo, ¿dónde está la realidad? Con la parte de la inteligencia artificial. Total, Tú ves una total. imagen y ya no sabes si es una persona, si es no lo sabes. Entonces, como confía en esa voz muy interna que te dice por aquí sí, por aquí no. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero sí Mm. lo siento. Entonces, yo creo que ese confiar en esa voz primordial que todo lo guía es fundamental y muchas veces nos pide quitarnos muchas capas, ¿no? Yo aquí veo mucho la conexión con el mito de Inanna, que al final es todo en su descenso, es quitarse lo que ya no le sirve, ¿no? Quitarte la corona, quitarte todas las corazas que te han puesto, todas las identidades falsas que te han dicho, que te has dicho que eres para encajar. Y esto también me parece muy fuerte, ¿no? Es decir, no es un tiempo para encajar en moldes que se nos han quedado pequeños, triple Ariana hablando, ¿no? Pero es como, es Me parte encanta. de, Aries va a estar muy activado, entonces yo siento que cuando hablo de mi propia energía en ese sentido es como, es que es parte de lo que el año nos pide, es decir, es que nadie realmente encaja del todo. No, no, pero es verdad que hay personas que están más acostumbradas a seguir como las expectativas de la cultura, de la sociedad, del modo de producir, etcétera. Y hay otras que sufren muchísimo más, que no pueden ya con eso. Yo amo a la gente de Aries, es como, me dan libertad. Es como, Sí, creo que hemos venido a darle permiso a los demás a sé tú. sí, totalmente, sí. Gracias a Dios existe la gente de Aries, por Dios. Y también ahí hay mucha reformulación, ¿no? Porque hay veces que se le pone
en el mundo astrológico se le critica mucho, ¿no? Y solo es impulsividad y guerra y agresividad. Y digo, no es necesario. La agresividad viene cuando no estás expresando la espontaneidad supernatural, Claro, ¿no? Es como la agresividad. Y con Lilith, en ese sentido, me parece que viene del mismo lugar, ¿no? El total. enojo viene porque no estás expresando quién eres realmente, pero muchas veces ni siquiera lo sabes, porque es lo que decías, es el inconsciente del inconsciente. Y con Lilith en Escorpio es ya triple inconsciente. Exacto, sí. Eh, yo creo que esto, y repito esto, la gente que tiene estructura de Aries en su carta va a tener mucha afinidad con la energía de Lilith de por sí. Las que tenemos energía de Escorpio también, y traía lo de Capricornio y Virgo, porque son signos asociados a la independencia y a la autonomía. Y Lilith trae esto. Y Acuario, bueno, lógicamente es la rebeldía, ¿no? Como no seguir las normas de los otros. Cuando vos decís esto de, bueno, en la astrología hay como una simplificación de la energía de Aries, tiene que ver con los valores de nuestra cultura. Creo que a veces cometemos el error de pensar que la astrología es neutral y la astrología forma parte de nuestra cultura y en nuestra cultura se valoran determinados comportamientos y hay otros que quedan rechazados o denostados, etcétera. Entonces, la energía de Aries viene con esta conexión con el deseo. Y lógicamente para las mujeres es todo un trabajo poder conectar con el deseo y poder vivirlo. Hay que hacerle espacio social también para que eso suceda. Entonces, por eso también me interesaba investigar el arquetipo de Lilith, porque la astrología también está atravesada por nuestros sesgos culturales y me interesaba decir otras cosas. Y además que ha sido desarrollada por hombres para hombres durante miles de años, es una realidad, ¿no? Entonces, ahora es cuando están surgiendo voces femeninas trayendo una forma diferente, nueva, antigua, volver al origen y al final no se trata de elegir, sino de incorporar ambas, que no hay un Exacto, mejor ni un peor, pero es que la voz femenina no ha sido parte de la narrativa cultural. Entonces, exactamente. importante incorporarla, porque incluso en los planetas, ¿no? Es como son todos masculinos, las casas que se sienten siempre como las más difíciles son casas femeninas, son casas o agua o tierra, entonces hay toda una reformulación que es muy importante a realizar dentro del lenguaje astrológico para que se incorpore realmente una mirada mucho más neutral de co-creación entre lo masculino y lo femenino. Mm, claro, a mí me gusta mucho el trabajo y les recomiendo el trabajo de Alice Sparkly Cat en su libro Astrología Postcolonial. Me parece que está buenísimo porque ella lo que hace es situar el conocimiento astrológico. Buena parte del conocimiento astrológico nace en el contexto del Imperio Romano, con lo cual nuestra astrología va a heredar los valores del Imperio Romano. Hay otra astróloga que me gusta mucho que se llama Demetra George, ella es una señora a esta altura, pero sobre todo en su libro de asteroides, ella hace una arqueología de los mitos y entonces nos cuenta versiones sobre Palas Atenea, sobre Juno, sobre Vesta y sobre Ceres que no forman parte de los relatos oficiales de los mitos. Por ende, cuando hacemos la arqueología del mito, nos encontramos con otras formas de vivir esos arquetipos, los completamos, abrimos el símbolo de algún modo. Me parece que esos son como trabajos muy interesantes. Y después, en torno a la figura de Lilith, una amiga, colega, Vir Quiroga, escribió un libro donde ella trabaja en la conexión entre la dimensión astrológica de Lilith y las constelaciones familiares. Y bueno, me voy a hacer un poco de autobombo. Yo también escribí un libro que se llama Lilith, Bestias y Monstruos, que está editado en Argentina y en España donde les comparto como todas estas exploraciones más de astrología y ciencias sociales, esta dimensión, vamos a decir, como bestial y monstruosa en un sentido amplio, de todo eso que no encaja en la norma. Así que creo que va a ser un año, no sé cómo lo ves vos, Mar, pero creo que este 2025 va a ser muy movilizante.
Total. La frase que me estaba llegando mientras decías eso era nos va a mover el piso. Total. Ahora mismo estamos un poco en pausa. El congreso, cuando lo estén escuchando, es con el eclipse solar. Yo creo que a partir de ahí, bueno, en marzo en general, no, pero ya es como imparable. Es Sí, imparable. es imparable. No, este año tenemos que aprovechar los pequeños momentos de respiro porque va a ser todo muy rápido y como decía Mar antes, que me parece muy importante, es muy fácil enloquecer en el peor de los sentidos porque hay mucha información y no sabemos qué es verdad y qué es un invento. Y lógicamente las personas que tienen mucho poder trabajan con esto, lo saben, lo manejan. Entonces, bueno, como tenemos que estar muy atentas. Sí, y yo creo que ahí siempre es volver dentro, escuchar tu guía interna y desde ahí es desde donde tomamos acción, porque dentro siempre sabemos cuál es la respuesta. Entonces, Sí, las otras personas nos pueden servir como espejo, evidentemente podemos ir a un astrólogo, podemos ir, pero no darle el poder al astrólogo para, ¿qué hago en mi vida? No, eres tú la persona exacto. que internamente sabe y la otra persona muchas veces te confirma, te va, es como que ves reflejado lo que ya sabías y dices, Vale, no tengo otra", ¿no? A mí fue la sanación de encontrar la astrología, ¿no? Con tanto Aries y tengo mucho Saturno también, ¿no? Y hay un montón de cosas que cuando llegó la astrología dije, no estoy loca, simplemente Exacto, exacto. y no encaja y como muchas luchas contra el sistema desde adolescente, de repente como tuvieron una claridad de decir, es que eres así, no intentes ser de otra manera. Entonces yo creo que esa parte, el hacer las paces con quienes somos de verdad, es la clave para que de forma individual cada persona sea su mejor versión y desde ahí cambiamos la globalidad. Porque desde ahí somos imparables, pero desde el victimismo de pobre yo, que es que nadie me entiende, entiéndete tú y quiérete mucho y ya desde ahí cambiamos muchas cosas juntos. Mm. Sí, yo algo que quiero traer y que va muy en la línea de esto que decís, a veces, bueno, y vos lo dijiste cuando hiciste la introducción de esta conversación, que es que a veces, bueno, o le echamos la culpa a los planetas o le echamos la culpa al sistema, y el sistema vive en nosotras también. Yo no creo que tengamos la capacidad para hacer cualquier cosa porque vivimos, lógicamente, en una sociedad, formamos parte de un entramado, etcétera, pero tenemos cierta capacidad de agenciamiento. Entonces, busquemos esos resquicios, eso es lo que quiero traer. Sí, además el colectivo se cambia. Cuando energéticamente Claro, la por gente cambia, eso, el colectivo se cambia y se cambia el sistema. claro, Mm. exactamente, porque si no es como, bueno, siempre vivimos así. Sí, bueno, pero ¿en qué momento empezamos a mover para que las cosas sean distintas? Y ahí voy a traer esta dimensión de Lilith, que es el encuentro con otras Liliths, ¿no? Muchas veces creo que es fundamental ese registro interno, y a veces también vamos a necesitar preguntarle a las amigas o a personas en las que confiamos mucho, ¿cómo ves vos esta situación? Porque con lo lilitiano siempre tenemos un pie en la locura. Entonces, otra vez, ¿cómo hacemos para no enloquecer por completo en el peor de los sentidos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí las que nos van a funcionar como anclajes van a ser esas personas en las que confiamos mucho. Y simplemente ya para terminar, porque hemos mencionado mucho lo para las mujeres, ¿cómo lo has visto en los hombres, su Lilith? Porque me parece algo como mucho más potente, incluso por el sentido de decir que puede estar más reprimido. Esas ancestras dentro de los hombres pueden ser una voz mucho más reprimida que para nosotras. Entonces no sé qué es lo que en tu investigación y cómo lo has Mira, visto. es una muy buena pregunta y aparece siempre que hablo del Lilith. Y quiero compartirles algo. La mayoría de mis consultantes son mujeres, para empezar. Con lo cual, he visto a Lilith cómo opera en las cartas de mujeres y en las vidas de mujeres. Cuando tengo varones, normalmente son gays. Son pocos los varones heterosexuales con los que trabajo en la consulta y en clase. Yo creo que los varones gays
tienen una conexión muy directa con lo lilitiano, por su posición en el mundo, básicamente. En los varones heterosexuales lo que he visto es que normalmente sienten mucha atracción sexual y mucho deseo por las Liliths, vamos a decir, pero después no eligen a una Lilith para armar pareja y para la familia, como que tienen muy separado eso, la mujer que es amante, vamos a decir, y la mujer que es novia o que es madre de los hijos. En general lo tienen como muy separado. Luego he visto varones heterosexuales conectados con su Lilith, sobre todo en el movimiento ambientalista y en los movimientos por los derechos de los animales. Eso lo he visto muchas veces. O son los amigos, que son muy pocos, los varones que son amigos de las mujeres que estamos muy dañadas o que estamos haciendo trabajo con nuestros traumas, con nuestros abusos. Pero en general he visto más a Lilith en varones operando en estos sentidos, en estos niveles. No sé cómo lo viste vos. No es algo que haya profundizado mucho, pero eso me interesaba muchísimo, ¿no? Es decir, no en las cartas natales de varones, que a mí sí me llega bastante hombre normalmente, interesantemente, y creo que cada vez mi trabajo va, o sea, en los cursos tengo más mujeres, pero siento que parte de lo que he venido a dar es mucho para hombres también. Y Qué además, interesante. Bueno, será tu ascendente en Libra, ¿no? sí, es Como, como tenemos que tener los dos. Y creo que además va a haber mucho más, ¿no? Porque los círculos normalmente hay un porcentaje elevadísimo de mujeres por encima de los hombres, ¿no? Y digo, es momento, y lo llevo sintiendo desde hace años, ¿no? Pero ahora ya creo que este año es como clave, digo, es momento de que de que se muestren más, ¿no? Y que aparezcan más en círculos y que conecten con todos sus dones, con su parte femenina, no nosotras con la parte masculina. Y, pero en Lilith en concreto no es algo que haya explorado, entonces me parece fascinante. Además, lo que mencionabas de la esposa y la amante, me parece interesantísimo, claro. como que en general lo tienen muy separado. Yo creo que en términos generales, em, cuando incorporamos a Lilith en los vínculos, digamos, cuando vamos a vivir el arquetipo Lilith en los vínculos, tiene que haber una gran disponibilidad para vivir el conflicto, como no escaparle a las conversaciones incómodas, saber que todo vínculo, cuanto más íntimo sea, va a traer esta dimensión de incomodidad y de tensión, que muchas veces la resolución del conflicto va a ser a través del sexo y un sexo que puede llegar a ser muy intenso. Hay algo de lo lilitiano que tiene que ver con la exploración de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, y esto es algo muy del mundo LGTB, hay pocos varones bisexuales. En general, los varones son o heterosexuales o gays. Como hay algo de ese espectro de la sexualidad que no está muy explorado. Yo creo que es una posibilidad de vivirlo lilitiano también. Ujú. Eh, y bueno, varones que se permitan expresar su frustración y su rabia y lógicamente también que empiecen a hablar de los abusos que sufrieron. Porque hay Y una eso me dimensión parece muy muy... potente, porque claro, de niños en la infancia, no solamente las mujeres y las niñas fueron, e incluso hay varones que de adultos están siendo manipulados por la mujer, abusados psicológicamente por la mujer, incluso a veces físicamente, y se habla mucho menos que al revés, ¿no? Y me parece como Sí. una parte que es muy interesante también, ¿no? Es decir, es que también sucede. Sí, Hay, yo sobre hay todo lo ambos. veo, o el registro que me traen los varones con los que he hablado de estos temas son, por ejemplo, violaciones o abusos en ámbitos deportivos, porque los niños tienen buena parte de su iniciación como varones en esos ámbitos, en el fútbol, en el rugby, etcétera, y hay un montón de prácticas que son violentas, que se dan en los vestuarios, en esos marcos como de intimidad, y que quedan como normalizados y naturalizados como parte del ritual del equipo de deporte, ¿no? O situaciones, el niño que es cuidado por un tío o por un padrino, no sé qué, bueno, hay mucho de eso. Lo que pasa es que, claro,
no se habla de esos temas. Y también lo que nos pasa a las mujeres es que sigue siendo también como en la vida adulta, es como salir a la calle de noche, bueno, es como que hay otras cuestiones, pero yo creo que los varones tienen que empezar a hablar de Ujú. eso. Sí, Y creo que el tránsito de Neptuno en Aries, con Quirón en Aries, va a mover mucho de eso. sí, sí, además es como que Lilith en Escorpio mueve ese dolor, esa sombra, esa rabia, ese secreto, y después en la parte ariana, es decir, ser valiente y expresarlo y compartirlo, y después también moverte de ahí, porque eso no te define el resto de tu vida Claro, un poco, ¿no? Pero sí claro. que hay esa parte en la liberación de la historia, hay mucho que es muy importante. Mm. Total, sí, creo que va por ahí. Y Lilith en Escorpio tiene que ver con limpiar el inconsciente, vamos a decir, esas memorias muy ocultas. Sí. Pues nada, no hemos ido en la Una bomba, parte de una bomba esta una bomba, conversación. total. Bueno, pues muchísimas gracias, de A verdad, vos, me a encantó. vos. Cualquier Un beso, cosa, Mar. el libro dejaremos el enlace abajo. ¿Hay algo más que ofrezcas en abril o que cómo pueden encontrarte para profundizar más en este trabajo con Lilith o en tu trabajo en general? Bueno, si quieren tomar alguna sesión conmigo, me pueden escribir por mail hola@lugaitan.com, mi página web lugaitan.com. Tengo un podcast donde hago entrevistas, algunos capítulos los hago sola, lo pueden encontrar como Lucía y sus gemelas, pues geminiana, y me gusta hablar de muchos temas, así que lo encuentran en Spotify, también está en YouTube. Y bueno, eso. Y si tienen ganas, aquí está el libro de Lilith. Libro, sobre todo, que además hace mucha ilusión. Yo tengo una novela y es como, por favor. Sí, obvio. Fue mucho trabajo escribir un libro y realmente es esa parte de compartirlo y de que explores mucho más de lo que has hecho, ¿no? De tu medicina, de tu regalo, de tu don. Qué lindo, Mar, gracias. Gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que escucharon nuestra conversación y que se dejaron atravesar también por este contenido. Perfecto, un abrazo.